Estimados estudiantes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que estén viendo este video. Quiero que sepan que aquí estoy yo, presente. Vamos a abordar la asignatura de Físico-Química. Con la presentación de hoy culminamos la unidad 1 de equilibrio químico. Ya vimos el concepto de equilibrio químico, la constante de equilibrio químico, equilibrio heterogéneo, e incluso hicimos cálculos y aplicaciones de la constante de equilibrio, dentro de los cuales vamos a enfocar la clase de hoy. Estamos culminando la semana 3 de contenidos. Esta es la clase 6, dedicada a los factores que afectan el equilibrio químico. Es una clase importante porque este tema es abordado en segundo año de bachillerato general unificado y ustedes son los próximos candidatos para impartir estos temas en el bachillerato o a nivel universitario. Entonces, les indicaba previamente que esta semana culminamos la unidad 1, lo que son los contenidos. Bien, estamos acá. Este es el video en YouTube titulado 1-6, factores que afectan al equilibrio químico. Durante esta semana y hasta el día domingo tienen oportunidad de culminar el test de la práctica de laboratorio 1 y a partir de la próxima semana se va a aperturar el test de la unidad 1 de equilibrio químico y adicional les haré llegar el video para que ustedes seleccionen el artículo científico para el trabajo autónomo y puedan elaborar de forma adecuada, con las previas instrucciones, el trabajo autónomo del medio ciclo. Recordemos que la bibliografía utilizada durante este tema es el capítulo de equilibrio químico del libro de química de Raymond Chan. Pues bien, el equilibrio químico representa un balance entre las reacciones hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Ok? Acá lo tenemos, un equilibrio químico que se va compensando. Pero los cambios en las condiciones experimentales pueden alterar el balance y desplazar la posición del equilibrio para que se forme mayor o menor cantidad de producto deseado. Las variables que se pueden controlar en forma experimental son la concentración, la presión, el volumen y la temperatura. En esta sección estudiaremos cómo influye cada una de estas variables en el sistema de reacción en equilibrio. Asimismo, analizaremos el efecto de un catalizador sobre el equilibrio. Comenzamos con el principio de Le Chatelier. Si se presenta una perturbación externa sobre un sistema en equilibrio, el sistema se ajustará de tal manera que se cancele parcialmente dicha perturbación en la medida que el sistema alcanza una nueva posición de equilibrio. Con perturbación se refieren al cambio de concentración, de presión, de volumen o de temperatura, como se señala en esta figura GIF. Aquí tenemos un cambio de presión, de temperatura. Bien, Le Chatelier fue un francés, estudió en l'École Polytechnique y en l'École des Mines de París. Él es ampliamente conocido por el principio de equilibrio químico y por los estudios de la variación de la solubilidad de las sales en una solución ideal. Es importante que sepamos que él estudia cuáles son los factores que afectan el equilibrio. No es que como consecuencia de estos principios de Le Chatelier cambia el equilibrio químico, no. ¿Okay? Él estudia los parámetros que influyen, que modifican, que alteran el equilibrio químico. Bien,
En la unidad próxima abordaremos nuevamente este aspecto de la teoría de colisiones. Habíamos mencionado un poco al principio de la unidad que las reacciones químicas se producen como consecuencia de la colisión entre los reactivos. Los reactivos tienen que chocar con una orientación adecuada y con una energía suficiente para que se debiliten los enlaces entre los reactivos y se formen otros nuevos que permiten la obtención de los productos. Entonces, ¿qué sucede si se aumenta la concentración? En el equilibrio químico, que está acá representado a través de la doble flecha. Si se agrega, por ejemplo, una mayor cantidad de alguno de los reactivos A o B, se va a aumentar la presencia de la cantidad de átomos. Con ello, se favorece la probabilidad de que las moléculas se encuentren, colisionen, choquen con una mayor proporción, favoreciendo posiblemente con ello el aumento en la velocidad de la reacción directa y incrementando la formación de productos. De igual manera, o caso contrario, si aumento la concentración de uno de los reactivos, entonces estaría propiciando la colisión de ellos dos para favorecer la formación de los reactivos y con ello estaría favoreciendo la reacción inversa. Entonces, cuando se agrega más reactivo, la reacción se verá favorecida hacia la derecha. Cuando se agrega una mayor cantidad de producto, la concentración se va a desplazar hacia la izquierda, hacia la formación de los reactivos. Y si disminuyo la concentración del reactivo, entonces se va a favorecer la reacción izquierda. Y si disminuyo la cantidad de producto, se va a favorecer la reacción derecha. Veamos un ejercicio en el cual se aborda la aplicación del cambio de concentración. El ejercicio dice así: a 720 grados centígrados, la constante de equilibrio K sub C es de 2,37 por 10 a la menos 3 para la reacción nitrógeno en presencia de hidrógeno que produce amoníaco. En cierto experimento, las concentraciones en el equilibrio son 0,683 molar para el nitrógeno, 8,8 molar para el hidrógeno y 1,05 molar para el amoníaco. Si se añade a esta reacción NH3 suficiente para que la concentración sea 3,65 molar, el ejercicio indica A, prediga, mediante el principio de Le Chatelier, en qué dirección se desplazará la reacción neta para alcanzar un nuevo equilibrio. B, confirme su predicción calculando QC y comparando con el de K sub C. Lo primero que siempre les recomiendo hacer es que extraigamos los datos para poder evaluar qué tenemos. Entonces, cuando vuelvo a ver, bueno, veo la temperatura, veo K sub C, son dos datos que no coloqué acá, veo que tengo la concentración de nitrógeno, de hidrógeno y del amoníaco en el equilibrio, porque allí dice las concentraciones en el equilibrio son. Y luego dice, si se añade amoníaco suficiente para que la concentración sea 3,65 molar, entonces prediga en qué dirección se va a desplazar la reacción para alcanzar un nuevo equilibrio. Entonces, hago mi tabla, la tabla que hemos hecho antes, solamente que ahora tengo como datos iniciales las concentraciones en equilibrio, traslado los datos a la tabla para el nitrógeno, para el hidrógeno y para el amoníaco. Estos son los datos nuevos
y evalúo lo que tengo al final. Entonces, al final, a lo que llamamos perturbación es lo que me indicaban era si se añade a esta reacción amoníaco suficiente para que la concentración sea 3.65 molar. Entonces aquí colocamos 3.65 molar. En los reactivos no he modificado nada, así que supongo que tengo la misma concentración por el momento. Y entonces he aplicado una perturbación en el sistema añadiendo amoníaco. Bien. Parte A me dicen prediga mediante el principio de Le Chatelier en qué dirección se desplazará la reacción neta para alcanzar un nuevo equilibrio. Entonces, si para poder analizarlo tengo que pensar, bueno, estoy añadiendo una mayor cantidad de él. Si añado una mayor cantidad de él, la velocidad de la reacción va a aumentar en este sentido, es decir, se va a ver favorecida la reacción izquierda o la formación en mayor cantidad de los reactivos. ¿Por qué? Si tengo todo esto en un recipiente y añado una mayor cantidad de él y eso va a volver un equilibrio, esto se va a desplazar. Para llegar al equilibrio, esto tiene que desplazarse. Y una parte del amoníaco se va a convertir en nitrógeno y en hidrógeno. Entonces, la tensión aplicada al sistema es la adición de amoníaco. Para contrarrestar este efecto, una parte del NH3 reacciona para producir nitrógeno e hidrógeno hasta que se establezca un nuevo equilibrio. Por lo tanto, la reacción neta se desplaza de derecha a izquierda. Es decir, en este sentido, coloqué una sola flecha. ¿Por qué? Porque se ha producido una perturbación. Luego de un tiempo dado se va a llegar al equilibrio, pero no es este caso en este instante. Entonces, al instante en el que se añade un poco de amoníaco, el sistema deja de estar en equilibrio. Entonces lo que ahora se calcula no es K sub C, es Q sub C. Y para hallar Q sub C aplicamos la misma ecuación que en el caso del equilibrio. En este caso viene siendo la concentración de los productos elevada al cuadrado por este 2, dividido entre la concentración de los reactivos. El nitrógeno no tiene ningún coeficiente estequiométrico, el hidrógeno tiene aquí el número 3, entonces lo elevo al cubo. Sustituyo los datos cuando hemos introducido la perturbación, sustituyo esos datos en la ecuación, hallo el cuadrado, hallo el cubo, ustedes desarrollan en la calculadora, y eso da un valor de 2.86 por 10 a la menos 2. En muchos de estos casos se trabaja con notación científica. Ustedes tienen que estar adaptados a trabajar con la notación científica. Tengo K sub C que vale 2.37 por 10 a la menos 3. Tengo Q sub C que vale 2.86 por 10 a la menos 2. Yo les puedo preguntar a ustedes cuál es el mayor valor. Entonces, para visualizarlo lo coloqué en la cantidad normal para que ustedes lo puedan visualizar, pero automáticamente ustedes tendrían que decir, menos 3 está más hacia la izquierda, es un número menor. Menos 2 está más hacia la derecha, es un número mayor. Entonces, Q sub C es mayor que K sub C. Si ustedes van a la clase número 2 y buscan la tabla verde que se dio cuando Q sub C es mayor que K sub C, en esa tabla les indican que se ve favorecida que la reacción se desplaza de izquierda a derecha. Entonces, lo que está en la clase 2 va a coincidir con el principio de Le Chatelier, ¿ok? Entonces, el principio de Le Chatelier sirve para predecir, para hacer predicciones teóricas, así que es bastante certero. Ok. Entonces, vamos a hacer, en este caso, vamos a evaluar el cambio en la presión al variar el volumen. ¿Qué sucede si cambio el volumen? Los cambios de presión normalmente no alteran las concentraciones
de las especies reactivas en fase condensada. ¿Cuáles son las fases condensadas? Los líquidos y los sólidos, porque ellos tienen una menor capacidad de compresión. En cambio, los gases sí son muy susceptibles a los cambios de presión, se pueden comprimir o se pueden expandir dependiendo del caso. Así que si se cambia el volumen, va a haber un cambio en la presión, porque de la ecuación de los gases ideales se puede ver que la presión y el volumen se relacionan en forma inversa. A mayor presión, menor volumen, y viceversa, a mayor volumen, menor presión. Entonces, además es importante ver que la presión es directamente proporcional con la concentración, porque los moles sobre el volumen es lo que se ha definido como concentración. Bien, ahora, si aumentamos la presión en el sistema, el equilibrio se va a desplazar hacia donde exista un menor volumen, es decir, donde el número de moles sea menor. Veámoslo de esta manera. Si yo tengo un sistema, por ejemplo acá, tengo 2 moles de este óxido como reactivo, que a través de una reacción química produce dióxido de azufre y oxígeno. De este lado tengo 2, pero de este lado tengo 3 moles. Entonces, ¿hacia qué lado hay una menor cantidad de moles? Hay una menor cantidad de moles hacia este lado. Si yo en este sistema aumento la presión, el equilibrio se va a desplazar hacia este lado, porque él ocupará un menor espacio de forma más cómoda. Lo podemos visualizar acá. Déjame ver si lo puedo ampliar. Ay, un poco, esa no era la... Acá tengo la lupa. Lo podemos ver aquí. Inicialmente tengo un sistema de 10 litros, ¿sí? En el cual, en el equilibrio, existen 0.68 moles de trióxido de azufre, 0.32 moles de dióxido de azufre y 0.16 moles de oxígeno. Pero llegamos y alteramos ese equilibrio aumentando la presión. ¿Qué es la presión? Una fuerza que se ejerce, en este caso, en este sistema. Y entonces, al aumentar la presión, disminuyo el volumen. Las obligo a estar más juntitas. Cuando yo obligo a este sistema a estar más juntito, ¿qué sucede? Sucede que como ellos ocupan un menor espacio porque son menos, ellos son menos, entonces el equilibrio tiende a la formación del reactivo y tiende a que disminuya la cantidad de producto. ¿Para qué? Para estar allí en una mayor armonía, ¿ok? Es como que si hubiese mucha gente, bueno, para atender al equilibrio, entonces se va hacia donde hay menor gente. Cuando hay menor gente se vive mejor a veces. Bien, entonces de forma general, si se aumenta la presión, el equilibrio se desplaza hacia el lado con menor cantidad de moles en estado gaseoso. Si se disminuye la presión, la reacción química se desplaza hacia el lado con más moles de gas. Y de forma viceversa sucede en el caso del volumen, ¿ok? Entonces, por aquí tenía una página que me pareció un poco interesante. Creo que la tengo ya acá lista. Ahí me daban el inicio, pero acá me muestran un video. Entonces, dice, voy a darle compartir al video. Ok. Dice, reflexión.
Ahora vas a analizar la compresión y expansión de la mezcla en el equilibrio del tetraóxido de dinitrógeno que entra en equilibrio con el dióxido de nitrógeno. Ten en cuenta que el tetróxido de nitrógeno es un gas incoloro y que el dióxido de nitrógeno es un gas de color rojizo. A. Justifica lo que observas en el video al comprimir la mezcla. Utiliza también lo que ves en la simulación al comprimir o expandir. Entonces, lo primero que evalúo es que en esta ecuación tengo un solo mol de tetraóxido de dinitrógeno, yo diría que una molécula, y aquí tengo 2 moléculas. Teóricamente, esto aquí es yo lo vería como una inyectadora. Y teóricamente, ¿qué puedo predecir? Que si aumento la presión, ¿hacia qué lado se va a desplazar la reacción? Hacia el lado del tetraóxido de nitrógeno, que es un gas incoloro. Entonces veamos qué sucede. Uy, uy, uy. Ok. El color rojizo quiere decir que tenemos dióxido de nitrógeno. Se comienza a ejercer la presión y miren cómo cambia el color. ¿Sí ven? Se comienza a colocar incoloro, a lo que se le aplica la presión. ¿Vale? Y por este lado podemos ver, aquí los tenemos teóricamente en el equilibrio. Teóricamente en el equilibrio, entonces tengo, bueno, en el equilibrio, pero en sentido inverso, tengo inicialmente dióxido de nitrógeno en equilibrio con el tetraóxido de dinitrógeno. Ahora, si yo comprimo, ¿hacia qué lado se va a favorecer? Se va a favorecer hacia este lado. ¿Por qué? Porque aquí se supone que teóricamente hay una sola molécula. Si lo expando, vuelve a favorecer a este lado que tiene una mayor cantidad de moles. Bien, me devuelvo a la presentación. Vemos acá. Ok. Ahora vamos a evaluar otro aspecto que es el cambio de volumen a temperatura constante, porque la temperatura la vamos a ver luego. Cambio de volumen, cuando suponemos que hacemos un cambio de volumen, pero que no estoy cambiando la temperatura. Entonces encontré un cuadro que me resumía de forma bien simpático cuando el delta N es menor que 0. ¿Se acuerdan del ejercicio cuando teníamos que calcular K sub P igual a K sub C, que multiplicaba a R por T elevado a la delta N? Bueno, estamos hablando de este delta N. Lo voy a señalar, delta N. Cuando el delta N es negativo, entonces el menor número de moles de gas en los productos que en los reactivos. Veamos el ejemplo. Tengo hidrógeno en presencia de oxígeno que produce agua. Dos moléculas de hidrógeno que en presencia de una molécula de oxígeno produce agua. Si yo calculo el delta N va a ser la cantidad de moles de gas que haya en los productos, pero no hay gas. Entonces asumimos que es 0 menos la cantidad de moles en estado gaseoso, que es 2 más 1, 3. Entonces menos 3. Así que el delta N va a ser negativo. Veamos este otro caso, nitrógeno, una molécula de nitrógeno más 3 moléculas de hidrógeno que producen 2 moléculas de amoníaco. En los productos tengo 2 menos 3 más 1, 4. 2 menos 4, eso me da menos 2. Cuando el delta N es negativo, la expansión del volumen de la reacción promueve la reacción inversa. Es decir, se promueve para aumentar el número de moles de gas y que se incremente la presión total. ¿Ok?
Caso contrario, la compresión, bueno, volvamos a hablar. La expansión promueve la reacción inversa, es decir, la formación de los reactivos. La compresión, que significa que estoy aplicando una mayor presión, promueve la reacción directa hacia el lado de los productos. ¿Bien? Si el delta N es mayor que 0, si el delta N es positivo, la expansión va a promover la reacción directa y la compresión va a promover la reacción inversa. Y si el delta N del gas es igual a 0, si la cantidad es igual, por ejemplo, en esta reacción, 2 moléculas de ácido iohídrico que están en equilibrio químico con una molécula de hidrógeno y una de yodo, el número de moles en los productos es 1 más 1, 2, y el de los reactivos es 2, 2 menos 2, eso da 0. En ese caso, el cambio de volumen a temperatura constante no afecta el valor de Q. Es decir, no va a haber un cambio y la reacción va a seguir estando en el equilibrio químico. Los muestro con un ejercicio. Un ejercicio de cambio de volumen a temperatura constante. Tengo la reacción de ácido iohídrico que produce hidrógeno más hidrógeno. Esa reacción tiene un K sub P de 0.019 a una temperatura de 315 Kelvin. Lo vamos a dejar a T constante, no le vamos a cambiar la temperatura. Entonces dice, una mezcla en equilibrio contiene 0.10 moles del ácido iohídrico, 0.012, atmósfera, una presión, contiene la presión de 0.10 atmósferas de ácido iohídrico, 0.012 atmósferas de hidrógeno y 0.015 atmósferas de yodo, a 315 Kelvin. ¿Qué cambios sufrirá este sistema si el volumen se reduce a la mitad a temperatura constante? Pensémoslo. ¿Qué cambios sufrirá el sistema si el volumen se reduce a la mitad? Esto es, tengo una olla, estaría bien mostrarlo como una olla, un tanque de gas grande. Tengo un tanque de gas y todo esto está en el equilibrio. Y hundo, supongamos que tiene una tapa, hundo la tapa de ese tanque, ¿sí? ¿Por qué la hundo? Porque para reducir el volumen tengo que aplicar una presión. Y ahora el tanque es un tanque más chiquitito, la mitad del volumen. ¿Qué es lo lógico? Inicialmente dijimos que el equilibrio va a estar desplazado hacia donde haya la menor cantidad de moles. Pero en este lado tengo 2 moles y en este lado tengo 1 más 1, 2. ¿Qué podemos predecir inicialmente? Que no va a haber un cambio, porque dijimos en la diapositiva anterior que cuando delta N es igual a 0, no hay el cambio de volumen no va a afectar el valor de la constante. Eso es lo que podemos deducir. Ahora vamos a hacer el cálculo para ver si es verdad o no. Para ver si es verdad o no, se aplica la ley de Boole de los gases, que se puede hacer con esta ecuación o se puede hacer con la ecuación de los gases ideales. Da igual, o sea, podemos aplicar, porque no lo puse, no sé por qué no lo puse. Podemos igual utilizar esta ecuación, que la voy a trasladar, ya no sé en qué diapositiva voy. En este. Lo voy a colocar por acá y continúo. Bien, vamos a aplicar la ley de Boole. La ley de Boole dice pues que
la presión de un sistema inicial por el volumen de un sistema inicial es igual a la presión final por el volumen final, es directamente proporcional. Entonces, en este caso, esto tenía ya tenía acá, en este caso yo lo puedo ver a través de esto. Si yo tengo esto constante, moles R y T, y aumento el volumen, como el volumen está abajo, está dividiendo, si yo coloco un número más grande, es como que yo divida $10 entre una persona, a quien le van a tocar $10, o $10 entre dos. Entonces a cada persona le van a tocar ¿cuánto? $5. Pues igual, si yo aumento el volumen, la presión va a ser menor. Eso es lo que esperamos. Ahora, si lo hacemos poco a poco, yo despejo y digo, bueno, la presión 2 va a ser igual a la presión inicial por el volumen inicial dividido entre el volumen final. Esto no lo estoy cambiando, lo que estoy diciendo es que estoy reduciendo el volumen a la mitad. Es decir, que voy a dividir todo esto entre la mitad, entre 2. ¿Ok? Así que por tanto hago mi tabla. Busco mi presión inicial para el hidrógeno, mi presión inicial para el HI, creo que voy a detener un momentito. Ok, continúo porque había encontrado un pequeño error en el orden de los reactivos y productos. ¿Ven? Y bueno, acá quedó, pero en la otra tablita va a quedar mejor. Acá tengo para el ácido iohídrico inicialmente una presión de 0.1, para el hidrógeno 0.012 y para el yodo 0.015. A la final luego aquí lo aproximé. Entonces si divido porque dije que reduje el volumen a la mitad, entonces me queda 0.05, 0.006 y 0.008. Esto porque dividí cada presión entre 2, asumiendo que tenemos una temperatura y unos moles constantes. ¿Por qué? Porque no he dejado salir nada de ese tanque de gas. Lo que hice fue aplicar una presión, disminuir el volumen, pero no dejé salir ninguna de las especies químicas. Entonces estamos asumiendo que los moles están constantes. Bien, primero tengo que escribir la ecuación para Q. Me voy aquí a mi ecuación, viene siendo la presión del hidrógeno elevado a la 1 por la presión del yodo elevado a la 1 por la presión al cuadrado del ácido iohídrico. Entonces sustituyo los datos que obtuve finalmente cuando aplicamos la perturbación, que fue disminuir el volumen, sustituyo esos datos. 0.06 dividido entre 0.08, multiplicado por 0.008 y dividido entre 0.05 al cuadrado. Entonces eso me da un valor de 0.019. ¿Qué hago? Voy y busco la tablita verde de la clase 2 y verifico que Q sub P es igual al valor de K sub P, que vale 0.019, que me indica que el sistema no fue afectado y que el sistema, por lo tanto, sigue, todas las especies químicas en ese sistema siguen estando en equilibrio. Y eso se da porque el delta N es igual, es decir, hay la misma cantidad de moles hacia ambos lados de la ecuación. Bien, entonces ahí podemos ver cómo se puede aplicar el principio de Le Chatelier en este tipo de ejercicios. Bien, los cambios de concentración, presión o volumen pueden alterar la posición de equilibrio, es decir, las cantidades relativas de reactivos y productos, pero no modifican el valor de la constante de equilibrio. Hay algo que sí, o sea, la concentración, la presión y el volumen van a alterar el equilibrio, pero esas reacciones van a seguir yendo de un lado a otro hasta alcanzar nuevamente el equilibrio. Pero la temperatura sí
de una sola modifica el valor de la constante de equilibrio. Entonces, tenemos lo que son los cambios de temperatura y cómo se favorece. Existen tipos de reacciones que se consideran como reacciones endotérmicas, ¿ok? Entonces, en las reacciones endotérmicas, los delta H son positivos. Así vamos a saber cuándo es endotérmico. El calor consumido durante la reacción, por lo tanto, se cumple. El calor es consumido, o sea, una reacción es endotérmica cuando se consume calor. Entonces, al aumentar la temperatura, si aumento aquí la temperatura, se promueve la mayor formación de productos, es decir, la reacción directa. Se consume una mayor cantidad de reactivo, en consecuencia se obtiene una mayor cantidad de producto. Esto tiene una lógica, que no me la han dicho en los libros, pero yo lo pienso y digo, bueno, están ellos dos. Si aumento calor, las moléculas comienzan a tener una mayor energía cinética. Ellas comienzan a moverse, comienzan a moverse, y en lo que ellas comienzan a moverse, existe una mayor probabilidad de que choquen. Además, se incrementa la energía, entonces pueden chocar, pueden colisionar con una mayor energía, y eso va a favorecer la obtención de productos, ¿ok? Entonces, si la temperatura final es mayor que la temperatura 1, la constante, la nueva constante va a ser mayor que la constante 1. Caso contrario, si disminuyo la temperatura, por eso es que la gente en las zonas frías es más quieta. Si se disminuye la temperatura, la gente lo que quiere estar es allí quietecito para entrar como en equilibrio, creen ellos. En realidad lo que uno tendría que hacer para tener más calor es moverse. Pero bueno, al disminuir la temperatura, las sustancias van quedando como más fijas, sin menos movimiento. Y entonces, por lo tanto, al tener una temperatura final menor que una temperatura 1, la constante va a ser menor que la constante 1. ¿Ok? En este caso, las reacciones endotérmicas se favorecen a temperaturas altas. Caso contrario, tenemos reacciones que liberan calor, que producen calor. Entonces, en ese caso, si aumento la temperatura acá al inicio, va a disminuir el valor de la constante. ¿Por qué? Porque estoy aumentando la temperatura acá, pero estoy también, como acá había calor liberado, pues se va a seguir liberando mayor cantidad de calor. Entonces, se va a promover la reacción inversa. Y al disminuir la temperatura, se favorece la reacción directa. Las reacciones exotérmicas se favorecen a temperaturas bajas. Bien, hay una reacción química que en algún momento hice en el laboratorio, es súper linda, súper linda. Entonces, esta reacción es vista acá visualmente. Inicialmente tenemos lo que es un complejo de cobalto. Y ese cobalto hexahidratado suele tener a temperatura ambiente, la solución suele tener un tono morado. Y cuando eso tiene un tono morado, me está indicando que está en equilibrio el cobalto hexahidratado con el tetracloruro de cobalto. Si se sumerge este tubo en un baño de agua tibia, la solución se coloca de color morado. Y cuando esto tiene, perdón, de color azul, y cuando esto tiene un color azul, me está indicando que hay una mayor cantidad de tetracloruro de cobalto. Caso contrario, si se introduce en un baño de agua con hielo, la solución se coloca de color rosado, indicándome que inicialmente, que se está favoreciendo al
al cobalto tetrahexahidratado. Entonces, podemos ver cómo la temperatura altera las reacciones en el equilibrio. Pues bien, con esto culminamos la unidad 1. El principio del hecho atelier iba implícito en el tema, era necesario darlo mientras se iban dando todos los ejercicios, pero era complicado explicar el ejercicio y al mismo tiempo ir explicando el principio del hecho atelier. Entonces ahora se ha hecho una pequeña sección aparte. Para la clase de hoy, para complementar la clase de hoy, se recomiendan estos dos videos que están bien estructurados y están bien claros. Y para la unidad completa, yo siempre recomiendo que vayan directo al libro de equilibrio químico, que complementen lo que digo, que verifiquen que lo que dije está bien dicho. Ese capítulo del libro está en el aula virtual, también lo pasé a través del grupo de WhatsApp. Si alguien lo necesita, por favor, levante la mano. Les recomiendo que resuelvan los ejercicios dados en clase. Luego pueden resolver los que ya están resueltos en el libro, porque como tienen resultados, pues así pueden ver si se equivocaron o no. Y por último, hacer los ejercicios propuestos. Y en el último caso, hacer una lista de dudas, me consultan, mañana es feriado, pero se pueden coordinar tutorías para el lunes, igual les puedo atender en el momento de forma individual, los puedo atender a través de WhatsApp, posiblemente a través de Zoom, y el lunes podríamos organizar una tutoría grupal online si es del gusto de ustedes, si tienen dudas. Las tutorías es para guiarlos, para orientarlos. La clase está grabada y la pueden ver cuantas veces ustedes puedan. Y bueno, con esto, muchas gracias por terminar la clase el día de hoy. Tengan buenas noches, o buen día, o buenas tardes.